Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Estuvimos fuera un par de meses con el propósito de prepararnos mejor para hacerles a cada uno no solo más sencillo, más fácil, más descansado, y que a estas horas que usted nos sintoniza pueda estar ahí juntamente con nosotros tomando un tecito, un café, para que podamos juntos ver en esta media hora que tenemos el poder estudiar un poquitito acerca de cómo aparece aquella frase de Emmanuel, Dios con nosotros. Creo yo que hay mucho tiempo, quiero recordarles, tal vez lo dejamos ahí por algún tiempo, el Señor puso en mi corazón el deseo de poder llevar en cada uno de estos programas cómo aparece Jesucristo en cada uno de los libros de la Escritura. Y creo que hemos venido ya cabalgando del libro de Génesis, hemos atravesado todo el Antiguo Testamento, porque Dios me puso en mi corazón, le contaba a uno de los hermanos que ha hecho realidad este nuevo diseño, de cómo el Señor me inquietó para que, me dijo, Germán, búscame en el Antiguo Testamento. Pero de tanto la búsqueda que me quedé acostumbrado a buscar a Jesús en cada uno de los libros de la Escritura, y hoy hemos llegado a nuestro programa número 13 y vamos a hablar de Emmanuel número 13, pero ahí quiero que usted me acompañe para poder ver aquí en el libro de los Hechos capítulo 26 en el verso 13, dice, al mediodía está dando su testimonio Saulo, que luego se convirtió en Pablo, dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo. Y dice aquí la Escritura que era una luz más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y entonces yo quiero llevarlo a que usted recordará que hay un pasaje en la Escritura que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero aprovechar con usted a que estudiamos un poquitito ahora al Señor Jesucristo con la palabra Emmanuel. Emmanuel ya vimos que significa Dios con nosotros. Y fíjese que eso me llamó la atención porque el nombre que le iban a poner al verbo hecho carne era Immanuel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el programa número 13. Y ahora me toca a mí, con la ayuda del Señor, buscarlo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. No, mire cómo el Señor es de sabio, no en el libro de los discursos, no, que en el libro de los Hechos. Y entonces, al ver este pasaje ahí, ver ese camino que usted puede ver ahí también en su pantalla, dice el apóstol, en este momento él era Saulo, y entonces Saulo iba por el camino de Damasco, y yendo él por el camino de Damasco, una luz, dice que él de pronto lo tuvo a él, una luz que brillaba más que el sol. Y esa luz lo detuvo y le dijo, Saulo, Saulo. En el hebreo realmente dice que le habló en su lengua y le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que aquel hombre lleno de religión, un hombre que era un hombre, como yo siempre le he dicho, sincero pero sinceramente equivocado, él se dio cuenta que de alguna forma iba a ser como un señalamiento y una llamada para que no le fuera a pasar lo mismo que al rey Saúl del Antiguo Testamento. Otro día lo voy a analizar porque hay dos Saúles, el Saúl que está en el Antiguo Testamento que termina mal y este Saulo que también es elegido de parte de Dios y que termina bien. Ahora, fíjese que dice que lo vio en el camino de Damasco, pero en el libro de los Hechos usted puede ver que en el libro de los Hechos vamos a ver al Señor Jesucristo como el camino. Aquí aparece Jesús como Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí aparece como el camino. Y me di cuenta que el transitar y el recorrer del apóstol Pablo fue un transitar no sé si voy a poder recordarme de todos, pero fueron alrededor de 7 caminos. Y al final pudo encontrar ese camino de bendición. Y es que para mí es importante que usted note algo, porque es un camino donde de pronto usted puede estar metido. Y un camino de religiosidad. Ahora, este Saulo estaba en el camino de Damasco. Voy a ver con la ayuda del Señor, vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, cuando vemos nosotros en el libro de los Hechos, para mí aparece, y note qué interesante, aparece Jesús como el camino.
Pero el primer camino donde estaba Saulo era un camino de persecución. Era un camino, este es el camino de Damasco. Era un camino de persecución. Este hombre se encontraba de alguna forma persiguiendo al pueblo del Señor. Y yo insisto, recuérdese que este era un hombre bien preparado, este era un hombre que pensaba que estaba haciendo algo bueno para el Señor, y siendo un hombre que conocía de Dios, los estaba llevando a todo el pueblo a meterlo a la cárcel, perseguía a los cristianos. Y ahí está cuando él, en el libro de los Hechos 26:13, dice que a mediodía una luz más brillante que el sol lo encandeció, lo bota al suelo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le contesta: ¿quién eres tú, Adonai? ¿Quién eres tú, Señor? Y cuando él contesta así, se da cuenta que estaba reconociendo a ese Jesús, que ahora ya está resucitado, lo estaba reconociendo como Dios. Entonces, note, y tal vez voy a utilizar el otro aquí, usted me va a perdonar para tenerlo un poquitito más claro, pero que el primer camino dijimos que era un camino de persecución, era el camino de Damasco, pero ese camino de Damasco era un camino de persecución. Pero también estuvo en el camino de Gamaliel. Gamaliel era aquel, y le llamaría yo que, bueno, si le puse al otro no le puse el nombre, le voy a poner aquí, perdón, usted que estoy borrando, pero este sería para mí un camino de religiosidad. ¿Por qué? Porque cuando estaba con Gamaliel, Gamaliel lo instruía. Gamaliel le daba toda la instrucción a este hombre para que fuera, mire, él decía: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia era irreprensible. Era un hombre de religión. Pero oiga esto, ¿qué hacía ese hombre con la religión? ¿Sabe qué hacía? Condenaba, señalaba, maltrataba y encarcelaba a la gente. Me parece que muchos que tienen Biblia ahora, aún de pastores y de líderes, se encuentran en el camino de la religiosidad, porque lo que hacen es señalar con un dedo a la gente, es condenar a la gente, es encarcelarle en sus delitos, decirles tal vez que sus problemas ya no tienen solución. Pero de pronto, cuando yo vi que este hombre fue sorpresivamente visitado por esa luz, veo que él encuentra algo muy hermoso, porque queda ciego y entonces llega otro personaje, y llega ahora a su vida, llega Ananías. Ojalá que estos Ananías llegaran a nuestras vidas. Y lo primero que yo veo es que este hombre lo va a agarrar para que él pueda tener comunión. Dice que Ananías, el Señor lo llama y le dice: ¿sabes qué, Ananías? Ve con Saulo. Y él dice: Señor, con Saulo no, si ese nos mete a la cárcel. Y le dice: no tengas pena. Creo que es en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 11. He aquí mi siervo está orando. La vida había cambiado. La forma, dejó el camino de la persecución, el de la religiosidad, ahora está en el camino de la comunión. Y entonces yo puedo ver que aquel hombre empieza a buscar caminos. Es que lo interesante para mí es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte y perdición. Este hombre, Saulo, está en estos caminos porque yo quiero hablarle de Cristo Jesús, porque todavía no hemos llegado. Pero Ananías ya lo pone en el camino correcto. Note que hay caminos de persecución, caminos de religiosidad, donde aún con religión podemos estar equivocados. Podemos estar, como dijo un predicador hace como 30 años, sinceramente equivocados. Ahora, mire qué interesante con quién se reúne uno, porque Gamaliel le sirvió a él. ¿Para qué le sirvió? Aquí tendría que ver yo las amistades de Pablo. Pablo se reunía con los perseguidores y condenaba a la gente. Pablo se reunía con Gamaliel y se convertía en religioso. Pablo fue a buscarlo Ananías y se le cayó las escamas de los ojos, pudo ver bien. Ahora se hace amigo de Bernabé. Y este Bernabé lo toma y lo pone ya de alguna manera en un camino mejor. Lo pone en un camino de poder tener comunión. Fíjese que estaba ahí, empieza en un camino y se dan cuenta que las cosas empiezan a estar bien. Lo pone en un camino mejor. Ya tenía comunión, pero ahora empieza un camino mejor. Este hombre se va a meter a una iglesia, y tal vez muchos de ustedes han pasado por eso. Se va a meter a la iglesia este hombre llamado Saulo, y se da cuenta él que en la iglesia
había dones del Espíritu, había profecía, había lenguas, interpretaciones de lenguas, había un fluir de discernimiento de espíritus. Y entonces él encuentra este camino mejor, que yo llamaría que este es el camino de la sobrenaturalidad. Llegar a una iglesia, como decía Pablo, creo que ahí usted lo puede buscar en 1 Corintios 14, 26. Dice ahí, ¿qué hay cuando reunís? Hay salmos, hay doctrina cantada. ¿Qué hay cuando reunís? Hay revelación, hay lenguas, hay interpretación, hay doctrina. 5 cosas, dice. ¿Qué hay cuando reunís? Hay salmos, 1, doctrina cantada, himnos de inspiración. 2, ¿qué más hay cuando reunís? Esas eran las reuniones que ahora tenía Saulo. Esas eran las reuniones que ahora tenían un camino mejor, en un camino de sobrenaturalidad, porque un Bernabé lo agarró y lo integró a una iglesia. ¿Estarás tú ya integrado a una iglesia? ¿Estarás buscando de alguna manera el camino de que es en Cristo Jesús? Cristo Jesús dijo, yo soy el camino. Y todos estos minutos que estoy aquí con ustedes trabajando, me empiezo a dar cuenta que entonces uno tiene que buscar el verdadero camino. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte y perdición. Qué cosa tan interesante poder estudiar con ustedes esto, porque entonces este es el camino, el cuarto camino es un camino mejor de sobrenaturalidad. ¿Sabe qué? Por primera vez veo yo ahora a Saulo congregándose. Y cuando él se congrega, nos damos cuenta que ya no solo, porque mire, vaya usted conmigo a la pizarra, en el camino número 3, uno ya tiene comunión con Dios, uno ya ora. Pero muchos porque piensan que porque ya oran no hay necesidad de congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Dónde te congregas? No, pastor, yo solo aquí, fíjese que lo miro por televisión. No, sí, yo sé que la televisión es una bendición, pero que esto solo te sirva a ti para que de alguna manera sepas que Dios quiere que te congregues. Cuando te congregas hay salmos, hay doctrina, hay revelación, hay dones y hay interpretación, hay vida sobrenatural. Entonces ahora se puede caer en un problema de querer solo tener vida de iglesia y de solo tener los dones del Espíritu. Ahora viene la Biblia en Corintios y ahora Saulo dice, ¿saben qué? Si anhelan un don, yo les voy a decir, anhelen los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Pero ¿sabe qué les dice? Pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Entonces ahora aquí está en el camino del amor, pero yo lo voy a poner aquí, este es un camino más excelente, más excelente. Y entonces, ¿saben qué dice él? Podemos hablar en lenguas, podemos hacer todos los milagros, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, no somos nada. Mire usted cómo empezó él a tener ya los diferentes caminos. Aquí ya está en Cristo, desde que está en comunión ya está en Cristo. Aquí ya tiene vida sobrenaturalidad, aquí lo integra un hombre llamado Bernabé. Aquí ya él está totalmente sabido que en el camino del Señor Dios es amor. Por eso la Biblia dice que el que odia a su hermano es como un homicida. Que el que odia a su hermano, la Biblia dice, y dice conocer a Dios y odia a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque entonces ahora, ¿qué es el amor? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces nos empiezan a dar y a decir, este camino que es Cristo tiene que ser un camino de amor. Y entonces, déjeme avanzar un poquitito. Vamos ahí todavía con un buen tiempo, porque aquí nos damos cuenta de que este hombre dice, ¿saben qué? Hay un camino. Y ese camino es Cristo Jesús, pero este camino es un camino nuevo, es un camino vivo, es un camino vivo. A ver si lo puedo llevar de alguna manera aquí en la Escritura, porque cuando se habla de este camino vivo, es un camino, piense usted, un camino vivo. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, en ese camino, ¿cómo podemos nosotros decir que alguien está vivo? Alguien está vivo porque habla. Y entonces dice la Escritura que por más torpe que seamos, dice que cuando vayamos en el camino de santidad, entonces hay un camino mejor, hay un camino más excelente. Entonces este camino nuevo es un camino de santidad, es un camino de santidad.
Ahora ya no es un camino nada más de comunión, ya no es un camino nada más de sobrenaturalidad. Ahora ya llegamos a un camino de santidad, es un camino nuevo, es un camino que tú antes no habías recorrido. Y por eso te digo, en el libro de los Hechos, Cristo es el camino. Y quiero avanzar, ojalá que me dé tiempo para hablar también de otro de los libros, pero este es el camino nuevo y este es también un camino vivo. Entonces, notemos que vamos a ver otro ángulo de esto, pero en esta tarde, ahí que estamos hoy trabajando un poquitito acerca de Cristo, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, Cristo Jesús es el camino. Y note usted cómo uno puede estar caminando, y como todos dicen, a veces a uno en la calle le dicen, mire, al final todas las religiones lo llevan a uno a Dios, y la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. En estos minutitos que llevamos, para mí es importante, ahora voy a tomar este otro marcador que ojalá que me sirva de alguna forma, porque de aquí derivamos también otra enseñanza. Aquí derivamos quiénes eran las amistades y las compañías de Pablo. Porque dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí. Y fíjese que entonces note que este hombre es un hombre, y cómo vamos a ver, Saulo es un hombre sincero. Pero insisto, porque esta es la enseñanza de hoy, es un hombre que puede estar sinceramente equivocado. Note cómo es en la Escritura, cómo la Escritura le marca a uno qué caminos uno puede llevar, pero al final Cristo es el camino y aquí nosotros lo vamos a ver. Este hombre tenía caminos de persecución, y en los caminos de persecución significa que estamos nosotros reuniéndonos, ¿sabe qué? Con gente legalista, con gente que condena, con gente que ve a alguien y dice, ese no tiene santidad, a ese le falta esto, a ese le falta otro. Solo nos encargamos de condenar a la gente, de señalarla, de encadenarla y de encarcelarla. Y entonces se puede, es decir, que uno está en un camino dentro de una congregación, pero tal vez estás en un camino que te encuentras como un Saulo persiguiendo a tus propios hermanos. Y por eso en esta primera parte del programa yo tengo que llevar el control ahí para que me avisen, porque notemos algo, que entonces ahora viene Pablo y se reúne ahora con Gamaliel. Entonces aquí eran legalistas, aquí se reunía con los legalistas, con los que solo señalaban, con los que solo pasaban hablando de la gente. Por eso déjeme darle un consejo: reúnase usted, que su amigo sea una persona madura, un hijo de Dios, pero maduro, para que lo ayude. Fíjese que la religiosidad, se crió a los pies de Gamaliel. Quiere decir que Gamaliel fue su cobertura por un tiempo. Y Gamaliel le enseñó cosas de la Torah muy hermosas, pero al final no llevaban vida. Por eso yo le insisto que este es un camino en que uno debe de conocer las cosas como son. Cuando el Señor se le revela entre este camino de religiosidad, ahora llega Ananías a su rescate. Qué lindo tener un amigo, uno como Ananías. Porque Ananías lo que hace, los Ananías lo que hacen es que te quitan el velo de los ojos, que te quitan las escamas de los ojos, para que realmente encuentres que Jesús no es una religión, que ser cristiano no es una religión de formatos, de liturgias y de cosas aburridas. Es una vida diferente, es un estilo de vida totalmente aparte, es un camino vivo que luego lo estamos viendo ya. Él empezó a notar, Ananías le dijo, ¿sabes qué? El Señor quiere hablarte, el Señor quiere darte otra cosa. Le quitó las vendas. Y entonces ahora Saulo empieza a juntarse, esto es hermoso, empieza a juntarse Saulo ya no es con ni Gamaliel, ni con Ananías, sino se juntó con un Bernabé. Y estos Bernabé realmente es un tema aparte, los Bernabé. Porque la Biblia habla Bernabé y Saulo, así estaban, porque el liderazgo lo tenía otra persona. Cuando uno llega a Cristo, en el camino de Cristo, te tienes que rodear de un Bernabé, porque un Bernabé es aquel que conoce más que tú, que te ama a pesar de lo que hayas hecho y que te quiere integrar a la iglesia.
¿Se imagina qué difícil integrar a un Saulo? Qué terrible ha de ser poder tratar de integrar a un Saulo. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía fama de ser malo, a saber, en las iglesias a la par de quién nos sentamos. Pero ojalá todos tuviéramos en nuestra congregación gente con el espíritu de Bernabé. Y esto es importante. En este camino de Dios, porque Cristo es el camino. Todo lo que le estoy tratando de decir esta tarde es que Cristo es el camino. Y en este libro lo que nos está diciendo es que en el camino tienes que encontrarte un tu Bernabé, alguien que te trabaje, que te moldee, que te integre a la iglesia, que te enseñe lo que es cobertura y poder estar ahí dentro de la congregación. ¿Sabe qué es eso? Es como el Salmo 1. Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que haga prosperará. Pero son árboles transplantados. No somos como aquellos lugares, mire, algunos cristianos parecen como aquellas plantas de vivero. Hoy están en este, mañana en el otro, mañana en el otro. Mejor es decir, uno voy a buscar dónde. Y cuando ya lo hayas encontrado, decir, aquí me voy a plantar. Aquí voy a echar raíces profundas. Aquí sé que van a haber aire, van a haber momentos de vientos fuertes, pero aquí están. Tal vez como árbol se te van a juntar parásitos, que también de esos hay. Esos son aquellos araganotes que no quieren hacer nada en la iglesia y que solo, miren, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear y quieren que todos los inviten. Pero que eso no te saque. Gente que tal vez te va a pedir dinero, pero que eso no te saque. Gente que te va a pedir dinero y no te va a pagar, que no te saque. Son parásitos. Tú párate bien al ministerio donde Dios te haya llamado, porque ese es parte del camino. Y entonces fíjese que hay que contarse con un Bernabé. Esto es importante también que lo diga. Los Bernabés son aquellos con tal madurez que sin caminadito de pavo real integran a la gente y están preparados para que cuando estén integrados, crecidos y desarrollados puedan ocupar otros espacios de liderazgo. Y quién sabe si no es un ministro primario, porque usted mira que era Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y después fueron llegando y después ya no era Saulo, era Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Entonces ya Bernabé era secundario, que Dios nos dio un espíritu a todos de Bernabé, porque si nos toca a uno de pastor tener a una persona que va a ser más grande que uno, un pastor que va a dar a luz apóstoles, tendría que estar tranquilo, tendría que saber que es parte del camino que es Cristo Jesús. Ahora, fíjese que ahora este hombre está y se reúne con los corintios, y los corintios entendieron que no solo era un camino de señales y de sobrenaturalidades. Por eso la Biblia dice, si tú quieres puedes hacer muchos milagros, si tú quieres puedes hablar lenguas más que todos, hasta lenguas angélicas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, notemos algo, el Espíritu tiene dones y tiene frutos. Algunos dicen, tú quédate con el amor y yo me quedo con los dones, con lo sobrenatural. Pero otros dicen, yo me quedo con el amor y tú quédate con los dones. ¿Usted qué va a hacer? Yo le diría algo, yo quiero las dos cosas, porque este es el camino bueno, el camino mejor, pero hay un camino más excelente. No solo hay que tener los frutos del Espíritu, hay que tener también esos dones, frutos y dones, es el equilibrio. Si solo tenemos frutos, vamos a tener grandes personas, pero no vamos a tener sobrenaturalidad. Y si solo tenemos sobrenaturalidad, no vamos a tener esa vida de amor. Entonces la Biblia dice que ahí tenemos un camino más excelente. Cuando esto avanza, hay un camino que es el camino de santidad. En el camino está, no solo Cristo es el camino, sino que en el camino está el Espíritu Santo que te habla, que te dice, que te va a señalar. Entonces notemos lo hermoso que es este camino en el libro de los Hechos. Cristo es el camino que es nuevo y vivo. Ahora, vivo, y esto es importante, dice que hay un camino nuevo y vivo, que es Cristo Jesús. Y es que es un camino que se abrió a través de su sangre. Mire que no hemos podido avanzar, nos hemos quedado en el libro de los Hechos esta tarde, pero ese camino nuevo y vivo significa que esa palabra es que está fresco. Esa palabra nuevo es que está fresco. Y qué interesante
que la sangre de Cristo todavía está fresca. Qué interesante que la sangre de Cristo no se coaguló como la nuestra, una herida y se coagula rápido. La sangre de Cristo no se coagula. La sangre de Cristo todavía está fresca después de 2000 años para todo aquel que la quiere buscar, porque ¿qué camino llevas tú? ¿Qué camino de pronto podemos llevar? Mire, no tengo apuntado nada para chequear esos caminos, pero sí puedo decirle que hay, por ejemplo, los caminos de Balaam. Son caminos donde los siervos de Dios se venden. Son caminos donde profetas son alquilados para poder ir a hablar o decir lo que el que lo alquiló. Una cosa es que le den a uno ofrenda, una cosa es darle ofrenda al que viene, y otra cosa es decirle: mira, te voy a pagar, pero quiero que le digas a la congregación esto. Eso es un camino de alquilarse. Por eso, qué interesante que Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de los Hechos, aquel religioso encontró el verdadero camino. Y note que la sangre de Cristo está fresca para todo aquel que la necesite. Y por eso dice ahí que es un camino con vida. ¿Será que el camino que cada uno de nosotros llevamos es un camino de religiosidad, o es un camino realmente vivo? Nosotros nos tenemos que detener, porque aquí pudimos ver nosotros muchas cosas. Cuando yo miro a Pablo, usted lo vio lleno de amistades, pero Pablo después se reunía también con otros apóstoles. Pablo, ¿sabe qué? Pablo escribe después y le dicen el camino nuevo. Aquí ya no me cabe, pero como estoy hablando de aquí, Pablo ya ahora note cómo es el camino de Cristo. Notemos cómo a Saulo lo ayudaron otros. A Saulo lo ayudó Nehemías, a Saulo lo ayudó Bernabé, pero ahora que él ya es el apóstol Pablo, en el camino allá que está nuevo, ahora él toma otros. Hermano, mire, déjeme decirle algo: si usted y yo hiciéramos esto, el evangelio hubiera avanzado ya mucho más. Ahora, ¿en qué se queda muchas veces el evangelio? Ya recibí al Señor, estoy en el camino de la salvación y hasta ahí terminé. ¿No cree que ahora le toca a usted multiplicarse? ¿No cree que ahora a usted le toca clonarse? Y ahora vemos al apóstol Pablo, que ya ha crecido, dice: ya llegué hasta aquí, ahora voy a hacer lo mismo que hicieron por mí. Y se agarra a Timoteo y le dice: tú eres un hijo. Lo empieza a desarrollar para que él se convierta en un clon del apóstol Pablo. Entonces, fíjese que aquí necesitaba ayuda, ahora él aquí ayuda a la gente. Y ojalá que ahora que nos presente este camino que es vivo, el amigo de Pablo, el amigo de Cristo, sea usted. Ojalá que usted mismo pueda encontrar en estos minutos que tenemos cada vez que nos reunimos, podamos ver nosotros que Cristo Jesús es el camino. Saulo atravesó 7 caminos. Y note que uno puede decir: estoy llegando al final del programa. Note que uno puede tener religión y ser sincero, no falso, sincero, pero estar sinceramente equivocado. Note que usted puede tener religión y que usted puede estar en una iglesia evangélica, pero que sirve todo su evangelio es para señalar, para condenar y para encarcelar. Y yo creo que ahí realmente nosotros no podemos convivir con ese tipo de evangelio. Ojalá que llegue a usted un Ananías, y ojalá le sirva yo de Ananías, para que le quite esas escamas de sus ojos. Usted es un pez en las manos de Dios. Pablo entendía que un Pedro era el que tiraba, ya era pescador de hombres, y que yo lo pueda pescar con esa enseñanza, le pueda quitar las escamas que usted tiene en sus ojos, para que usted pueda ver a Cristo Jesús como el camino, como la verdad y como la vida. Que Dios le permita conocer el camino de Cristo y que pueda estar en un lugar donde los dones del Espíritu se mueven. Ese es un camino recto y un camino bueno, pero el camino más excelente es el camino del amor. Yo les voy a mostrar un camino más excelente, el camino del amor. ¿Y qué dice luego? Camino nuevo, es un camino de santidad, donde uno ahora, ya que usted está en una estatura espiritual, usted llama a otros para poderse clonar en ellos. Séptimo camino es un camino vivo. Ojalá que usted ahora sea el amigo de Pablo, que usted ahora sea nuestro amigo y juntos podamos encontrar a Cristo Jesús como el verdadero camino. Que Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa que es de Doctrina Apostólica. Bendiciones y hasta la próxima.